Buenas tardes. ¿El camino va por ahí o no? Sí, lo único que con esa maleta no creo que pasa en el puente, ¿sí? Hay que cruzar este puente. Os recuerdo que voy camino del Pacífico, pero he tenido que detenerme para descargar la moto antes de cruzar por este puente colgante, que al parecer es por donde pasan las motos. Pero acabo de incumplir una norma básica. ¿Seguro que aguanta el peso de mi moto? ¿El puente sí? Aguanta. Son 300 kilos, ¿sí? Aguanta. ¿Sí? Confío en ustedes. Es decir, en primero de viajero en moto te enseñan que en este caso debería bajar al río y comprobar la profundidad y la fuerza del agua y decidir qué es mejor, si por el puente o por el río. Pero no, he dado por hecho lo que me han dicho, que las motos cruzan por el puente. Pero claro, otro tipo de motos. Puta madre, da un poco de miedo esto, ¿no? Da bastante miedo, ¿eh? Por aquí está más firme, pero el primer tramo... Ni de coña paso por aquí en moto. Joder, es que no veáis el desequilibrio que es con las dos maletas. Está muy inestable. Yo creo que vamos a ir por el agua con la moto. Sí, vamos por el agua. La caída en el agua la salvamos. Esta de aquí no la salvamos. O sea, menos mal que he pasado primero el andando, porque si me llego a meter en moto sin probar, su puta madre. ¡Hala! Hombre, la verdad es que la moto, siempre que vaya recta, no hace el... Mira, 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 este trozo da un miedo, ni de coña. Vamos por el agua. Por aquí no voy con la moto ni encima, vamos. Voy por el río, mejor por el río. Vamos allá. Despacio porque esto se embala y no quiero entrar desbocado al río ese que no sé cómo estará. No parece que tenga mucha agua, ¿no? Ahí vamos. Vamos. Ah, ¿ha podido salir? Chaval. Joder. Su puta madre. O sea, menos mal que he pasado las maletas primero y he visto que eso era un vaivén. Porque claro, tened en cuenta que yo con esta moto, con todo cargado, llego con la punta de los pies. Pero sin las maletas laterales, llego con las uñas. ¿Qué hago cuando quiero apoyar? Pues me ladeo un poco el culete para llegar con el pie.
¿Y qué pasa si te ladeas el culete en un puente que está así? Pues que empieza a hacer así y ya eso empieza a hacer así y ya no hay que... La verdad es que desde arriba del río no se veía del todo bien. A mí me parecía que no estaba tan difícil, pero ellos me han dicho no, por el puente. Y yo he dado por hecho pues que por el puente. Pues muy mal. Pero vamos, si llego a bajar al río y veo cómo era y veo el puente desde primeras, nos ahorramos un poco de show. ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes! Bueno, qué bien, un poquito de adrenalina también, ¿no? Y un poco de esfuerzo físico. Pues lo cierto es que el show, la adrenalina o lo que quiera que sea, me ha metido en el viaje al 100%. Uf, vaya saltito, Malavé. Buenas tardes. Qué bonito, ¿no? Esto será artificial, claro. Me dirijo a El Salvador, por la frontera más cercana a la costa que encuentre. Pero antes me han hablado de un lugar llamado El Paredón, donde no sé muy bien qué hay, pero donde presiento que algo me está esperando. Bueno, estoy disfrutando mucho hoy, ¿eh? Empiezo ya a estar metiéndome en el verdadero viaje, que es avanzar así por el mundo. Para eso no hace falta hablar de moto. Simplemente, ya termino yo la frase, darle gas, disfrutar de la ruta y empaparse de todo lo que rodea el camino. Estos venden palillos, ¿sabéis? ¿Cómo? A ver. No lo entendí, pero era muy gracioso. Tenía cara de muy buena gente. ¿Cómo se lo...? O sea, no sé si os habéis dado cuenta, porque no sé si las cámaras captan todo, pero se acaba de comer la suspensión delantera. Una movida ahí. Buah, chavales, es que esto es otra liga por completo diferente, vamos. Bueno, pues otra prueba de fuego, la verdad, que era darle gas en un camino rápido como estos, pero que va la moto vibrando mucho y parece que todo funciona. No sé a qué altura estoy. Yo creo que ya estamos muy cerca del nivel del mar. Estamos saliendo de las montañacas para entrar en la llanura del Pacífico. Asfalto. Bueno, pues se acabó. Buenas tardes. Asfalto. Pues a la playa, ¿no? ¡Hala! ¡Vamos a la playa! Bueno, efectivamente ya estamos enfilando el Pacífico y a ambos lados ya hay mucho caña de azúcar. Y nada, ya creo que será todo asfalto hasta el mar. Vamos a comer pescados y todo va bien. Yo voy súper tranquilo, la verdad, no me apetece nada, ni correr ni nada. Una vez en el asfalto, veo que la ruta que llevo marcada en el mapa de la tableta hace una especie de U para llegar al Paredón. ¿Por aquí o qué? Pero como me aburro, y además me cuesta creer que no haya una línea recta que lleve hasta mi destino, decido salirme de la ruta y ver qué me encuentro. Bueno, me he salido del track. No sé dónde estoy, pero está bien, está agradable. Caña de azúcar por todos lados. No sé dónde me estoy metiendo, la verdad. Si soy sincero. ¿Dónde me llevará todo este camino? ¿Vosotros qué creéis? ¿Me estaré metiendo en un callejón sin salida? Esto cada vez está más roto. Oye, igual no hay camino, ¿eh? ¿Dónde me estoy metiendo? Bueno, pues no sé. O sea, está claro que vamos en la dirección es la correcta. Lo que no sé si habrá camino. Pues nada, yo creo que por aquí vamos bien, ¿eh? Este es el efecto, esto es lo que pasa en el Dakar cuando llevas a alguien delante, bueno, los rallies en general, no puedes adelantar. Me lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando muchísimo del paisaje, de la conducción, incluso de la alimentación, porque el polvo alimenta muchísimo el alma. Coño. Buah, chaval. Esto será para allá, ¿no? Bueno, a ver si no ya conseguimos llegar a la playa. ¡Qué ganas tengo! O sea, qué agonía, ¿no? 1, 2, 3,
4. Vaya caminito más bueno que he elegido, ¿no? Hostia. La Gomera. Creo que voy bien. Esto se llama Sipacate, pero donde se surfea se llama, creo que el Paredón. Bienvenidos al malecón. Postadero naval. Igual esto no es, ¿no? Hola. ¿Para ir al Paredón es por acá o para allá? Para allá y para allá. Ok. ¿Puedo cruzar por ahí? Gracias. Disculpen. Vale. Ok, entonces... ¿Os acordáis que os conté que el camino para llegar al Paredón hacía una especie de U? ¿Por dónde es? Pues esta era la razón. ¿Hay que cruzar un ferry o qué? Disculpa, ¿al Paredón? ¿Pero hay que ir en barca? ¿Y la moto puede ir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me lleva usted? ¿En qué vamos? En la cuadradita. ¿Y subimos la moto bien ahí? Pues venga. Ah, de una, ¿no? ¿Al revés? No veo. ¿Voy bien? Vamos a descargarla, yo creo, ¿eh? Es que pesa mucho. Por lo menos las laterales se las quito. ¿Me parece usted bien? Está hecha medida esta moto para esta barca. Ahí estamos. Gracias, chavales. Gracias. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. A veces, casi me atrevería a decir que casi siempre, salirse del camino lógico te regala este tipo de experiencias. De hecho, si esto fuera un vídeo de autoayuda, os hablaría de eso de salirse de la zona de confort. Pero como por suerte no lo es, vamos a dejarlo en que meterse gratuitamente por un camino lleno de polvo, camiones y pedrolones te deja esta cara de felicidad. Necesitaba un día así, intenso, y de avanzar en moto y... ¿Cómo va? ¿Pasó? Muy amable. ¿Cómo se llama? José, yo soy Carlos, muchas gracias. Bueno, necesito comer un buen ceviche. Y ahí pensar. ¿Cómo lleva? Es increíble que después de tantos años viajando todavía los sitios me sigan sorprendiendo, enamorando. Después de tanto viajado, ya no creas que me vale cualquier sitio. La verdad siempre coincide con sitios donde hay poco turismo y el turismo que hay es de un determinado tipo, ¿no? Aquí es un sitio, el Paredón donde estoy, es un sitio muy surfero. Atravieso cientos de lugares hasta que de repente uno de ellos hace clic y boom. Siento que podría vivir aquí una larga temporada. O sea, la gente que viene de fuera, los turistas como yo y la gente local, pues tienen una comunidad yo creo que bastante sana. Todavía, es un pueblito todavía pequeño y la verdad es que he estado unos días y me lo he pasado muy bien. Coincide siempre que son lugares pequeños, tranquilos y ajenos al turismo masivo, y donde suele haber una mezcla cultural entre la gente local y personajes peculiares de diferentes lugares del mundo. ¿Qué hace un israelita aquí viviendo? Vivo la vibra. ¿Usted de dónde es originalmente? Suquitepeques. ¿Y qué tal? ¿Lo están viendo crecer mucho esto?
Sí, mucho avance en turismo. ¿Ustedes quieren que venga gente y que haya más turismo? Que haya más turismo. Me encanta, me hace feliz, cada día es felicidad. Gracias mundo, si no este mundo, entonces ¿dónde voy a estar? Acá quiero estar. Así que desde ya, el Paredón pasa a ser una nueva y enorme chincheta en mi mapa del mundo. Todo fue que, yo llegué y estaba todo lleno, los hoteles, los hostels están todos llenos. Lo cierto es que este lugar me acogió desde el primer día. Estaba buscando un sitio para acampar, pero también es verdad que necesitaba una muy buena conexión para subir material, para poder seguir con la serie. Entonces, pues nada, como me conoce mucha gente... La primera noche, mientras buscaba un lugar barato en el que pernoctar, me encontré con Luis. Que... ¿Me sigues, no? Sí, desde hace tiempo. Claro, hace como 2 años por ahí. El dueño del Banana. ¿Y tú, Katy? ¿Eres de aquí también o no? Sí, bueno, vivo acá en el Paredón la mitad de la semana y la otra mitad en la ciudad, pero soy más enamorada de acá. Y en Cana Surf encontré una mesa, una buena conexión para subir gigas a la nube y tranquilidad para pasar horas editando. Estos días he estado editando hasta la hora de surfear. Y por las tardes, una buena ola para intentar de una vez aprender a surfear, que mira que es complicado. Es un lugar de escape, un lugar donde encuentras personas que no las encuentras viviendo en lo cotidiano. La gente se queda mucho tiempo, nos conocemos todos. También es como un pueblo artístico, ¿sabes? Hay fotógrafos, hay músicos, hay pintores, hay de todo un poquito y eso es lo lindo de acá. Y al final la gente viene a la playa con sus mejores vibras, entonces todos tratan como de hacer amigos, relacionarse con la gente local. Y creo que te ayuda un montón a sanar, a estar bien. Casualmente estábamos hablando de la fiesta y tú has organizado la fiesta hoy. Además, no sé si os acordáis, nos debíamos una buena fiesta después de aquella frustrada en Atitlán. Y en esa fiesta, finalmente, apareció lo que realmente me estaba esperando en el Paredón. Bueno, las consecuencias del fiestón de ayer han sido esta cara de resaca espantosa que tengo. Pero durante la fiesta hubo un momento increíble que conocí a José. Y resulta que, José, ¿eres familia de quién? De Luis. De Luis. Tuve COVID el año pasado. Estoy español. Podemos con todo. Podemos con el COVID. Pasito a pasito se puede llegar. Primero hay que soñar. Exacto. Después de que soñas, pasito a pasito, llegas. Entonces llamamos a Luis. Buenísimo, ¿eh? Cómo se cierra el círculo. Increíble, la verdad. El mundo muy pequeño. El mundo es muy pequeño, sí. Don Luis. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Muy emocionado. Me quedé con... Yo creo, no solo yo. Sabe usted que fue muy emotivo el capítulo en el que usted salía y muy motivador para mucha gente. Y todo el mundo yo creo que se quedó con la cosa de qué tal, cómo terminó usted la travesía. Logramos llegar, tengo un video muy lindo. Gracias. Gracias, sin ustedes no lo hubiera podido lograr.
lo disfrutamos en el cráter donde usted estuvo. Es que no lo puedo creer que estoy hablando con usted. La vida nos ha puesto aquí. Luego de eso vinieron muchas cosas, Charlie, muchísimas cosas buenas. La intención es motivar a la gente para que cuando emprenda algo lo pueda hacer, no se rinda hasta conseguirlo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Luis. Creo que dio usted un ejemplo a mucha gente. A usted quiero agradecerle muchas cosas, porque a raíz de eso la gente me ha escrito y como usted dijo, es como que la gente dice, si este señor pudo, yo también puedo, ¿verdad? Pero en el fondo lo importante es comprometerse con uno mismo. Me voy a El Salvador. Bueno, pues vámonos del paredón, ¿no? No voy a llegar hoy porque soy muy lento. Otra chincheta gigante en el mapa este del mundo que voy confeccionando con los años. Voy a ir costeando todo lo que pueda. Vamos sur, vámonos a El Salvador. Vámonos. Sin plan absolutamente de nada. El plan es que no hay plan, ya sabéis. Pero en este caso un poco sí. Es decir, me dirijo a El Salvador y voy a intentar hacerlo por el camino más costero posible, que en este caso podríamos decir que es extremadamente costero. Bueno, creo que hay un camino, según me ha dicho Alex, que no sé si será arena. Sí, es arena, sí. Pues por la playita, ¿no? Esto como ya me vaya, ya no... ¿Se puede ir para allá, verdad? Pues ala, si se puede, se puede. ¿Pero por dónde vamos? Uf. Tengo que bajar la presión al máximo, claro. Vaya vaivén, chavales. Y esto yo creo que cuando suba la marea, pues no sé si ha sido muy buena idea, la verdad, ir por aquí. Uf, si te acercas hacia la orilla se hunde que te cagas. Yo lo que estoy pensando es, si tengo aquí un problema, hay que subir la moto hasta allá arriba arrastrándola, porque si no, cuando suba la marea no sé yo, si esto ha sido buena idea, la verdad. Jaja, lo que queráis, pero está subiendo la marea. Va a subir la marea. Va a subir la marea. Y se lo va a llevar todo.